formalmente. Vamos a continuar con la exposición de los trabajos grupales que nos vienen dando algunos compañeros. Esta vez son... Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el grupo 41, nos tocó asfalto, el cual podemos decir que es una mezcla sólida y compacta con diferentes características físicas. Algunas de las más destacadas son la impermeabilidad, la viscosidad, su pegajosidad y su intenso color negro. Su consistencia depende de la temperatura, por ejemplo, a mayor temperatura, menor viscosidad, mucha elasticidad, resistente a temperaturas elevadas y tiene buena durabilidad. Se utiliza en gran parte para las obras civiles, ya sea para el pavimento de las calzadas, como revestimientos impermeabilizantes de muros y tejados. El asfalto tiene ciertas normas vigentes, la cual una es el decreto 911/96, artículo 44, que es una norma que establece los derechos y obligaciones de las partes involucradas en la industria de la construcción, y la norma IRAM 911/96, la cual regula los asfaltos modificados con polímeros, para uso vial e incluye los requisitos de los diferentes tipos de asfalto. Hola, buenas tardes. Les voy a hablar del origen del asfalto. Bueno, propiamente hablando de la palabra asfalto, deriva del arcadio, lengua hablada en Asiria entre los años 1400 y 600 a.C. El primer uso de este producto fue por allá en el 3500 a.C. por los sumerios, una de las primeras civilizaciones. Por ejemplo, en Mohenjo-Daro existen tanques de agua que datan del 3300 a.C. En las paredes de este tanque, los bloques de piedra fueron pegados con un asfalto natural. Esta zona actualmente forma parte de Pakistán, para que se ubiquen geográficamente. Existen grandes depósitos de crudo de petróleo en el medio ambiente y por miles de años estos han correspondido a láminas superficiales de asfalto natural que utilizaban las antiguas civilizaciones. Se encuentran alusiones en la literatura al respecto, como por ejemplo en la Biblia se mencionan en varias oportunidades su uso, como en el Arca de Noé, la Torre de Babel y la muralla de Jericó. También numerosas citaciones figuran en casi todos los libros griegos o latinos que según los casos describen los yacimientos de betún natural o del asfalto. Ya más cerca de nuestra fecha, en 1824, la firma Pilot Eikem comenzó a fabricar adoquines de asfalto que por allá en el 1837 se utilizaron para pavimentar por primera vez en París. Luego, en 1852, se construyó la carretera París-Perpignan, que utilizó asfalto de Val-Travers, que esto fue la primera construcción con asfalto, porque lo anterior había sido con adoquines. Luego de 1852, que fue en París, se utilizó en 1869 en Londres y en 1870 en Estados Unidos. Y en 1900 aparece la primera mezcla asfáltica en caliente utilizada en la avenida Victoria en París, la cual fue confeccionada con asfalto natural de la isla de Trinidad. Bueno, en cuanto a las materias primas, la materia prima del asfalto son la brea y la arena. La brea es un subproducto que surge de la conversión de carbones, petróleos o biomasa. Es la fracción residual de la destilación del petróleo, ya que es la que queda al fondo. Es una masa negra y brillante que su consistencia varía con la temperatura. La arena es un conjunto de fragmentos sueltos de rocas o minerales de tamaño pequeño. Y en cuanto a los tipos de asfalto, los asfaltos que más comunes son el asfalto duro, que es utilizado en la producción de asfalto emulsificador en carreteras y calles, que sirve como aglutinador, como impermeabilizante y como material para pavimento. El asfalto asociado con material mineral, que su mayor uso es en las obras de pavimentación y manufactura de materiales asfálticos,
destinados a techos, productos para impermeabilizar y revestir conductos, tuberías y cosas similares. Las asfaltitas puras, después, es un asfalto natural muy puro que puede combinarse con ceras para crear compuestos estables. Esto los otros asfaltos no lo pueden hacer. Con estas asfaltitas puras se producen pinturas de madera, barnices negros y resinas. Asfalto líquido es un asfalto viscoso indicado para recubrir superficies dañadas con gran porosidad, para impermeabilizar o también como anticorrosivo. Se utiliza en placas de concretos, en carreteras para ser selladas y en pavimentos asfálticos. Y por último, el asfalto plástico es un producto de consistencia pastosa y de mucha elasticidad porque se forma a base de asfaltos, minerales y fibras. Tiene una viscosidad alta y una excelente elasticidad. Este asfalto plástico se usa para impermeabilizar superficies horizontales. Además, es indicado para empalmar velos de fibra de vidrio como material adhesivo y para nivelar superficies o rellenarlas por encontrarse irregulares. Bueno, aquí quisimos ejemplificar o mostrar, más que ejemplificar, que el asfalto se obtiene como materia prima, se obtiene a través de la destilación del petróleo, que consiste en elevar la temperatura del petróleo y donde es almacenada se produce la división de los distintos recursos que se obtienen gracias al proceso, y acá abajo encontramos el asfalto. Nosotros como ejemplo de fabricación o de producción pusimos un ejemplo de una fábrica dedicada a la producción de mezcla asfáltica en caliente. Este proceso consiste va a consistir con ayuda de agregados y de asfalto mismo. Los agregados son arena, piedra chica y piedra grande. Estos son puestos en tolvas. Estas tolvas son las que permiten el traslado del material a cintas transportadoras, las cuales llevan el material al horno, a los agregados. Y este horno es un horno rotativo de contraflujo que cumple la función de llevar a los agregados a una temperatura de 150 grados centígrados. Y se utiliza este horno porque permite que ingrese el material y que salgan los gases a través de un extractor, porque los gases pueden provocar la saturación del horno, evitando que haya oxígeno y evitando el funcionamiento del mismo, ¿no? O sea, que no ande el quemador del horno. Esto, bueno, luego de que el horno de que son calentados los agregados y llegan a la temperatura deseada, son retirados del horno y los agregados calientes son llevados a una zaranda donde se provoca una división de los mismos nuevamente, y nuevamente se dividen en arena, en piedra chica y piedra grande, y son pesados. Esto se hace manualmente, por general primero la arena, luego la piedra chica y luego la piedra grande. Luego de ser pesados, son llevados a un mezclador donde primero se mezclan los agregados entre sí y luego se le suma o adiciona asfalto. Este asfalto se encuentra a una temperatura de 150 grados centígrados cuando se le agrega y es calentado a través de este calentador de aceite y se mezclan aproximadamente entre 45 segundos y un minuto. Una vez que este proceso es realizado, el mezclador deposita la mezcla asfáltica caliente en un camión volcador en un camión volquete donde está listo para ser llevado a la obra o a donde sea necesario. Bien, con respecto a los usos del asfalto, gracias a sus propiedades, es decir, que sea impermeable y adherente, hacen que sea ideal a la hora de convertirse en el contacto entre las autopistas y los neumáticos.
aumenta notablemente la duración de los caminos y además el agua y la humedad no pueden penetrar fácilmente en él, como ocurre en otros materiales, y también es fácil de reparar un boquete en carretera. Como dijimos antes, se mezcla con arena o gravilla para pavimentar las vialidades, además de emplearse para revestir, impermeabilizar techos, muros y conductos. Tenemos entre los tipos de vialidades en las que se usa el asfalto, podemos decir que son las vías rápidas, las vialidades primarias, vialidades secundarias, calles locales, callejones y andadores. En materia de infraestructura, su principal uso es pavimentar carreteras, autopistas, autovías y espacios como pistas de aeropuerto. Y también es frecuente su uso como revestimiento de superficies de canales y presas o para impermeabilizar obras civiles. Bueno, para concluir la presentación, yo voy a hablar de algunas propiedades del asfalto, las cuales permiten sus diferentes aplicaciones dentro de la ingeniería civil. Para empezar, tenemos la durabilidad, que la durabilidad hace referencia a la capacidad para mantener las propiedades del asfalto con el paso del tiempo y también para que éste actúe contra el desgaste, digamos, para que no se desgaste tan rápido. Luego tenemos la viscosidad, que es una propiedad que tienen los fluidos. En este caso hacemos pie en el asfalto y se define como la resistencia a fluir. Los fluidos de alta viscosidad presentan mayor resistencia a fluir en comparación de un fluido con baja viscosidad, que fluye con más facilidad, sería. A mayor temperatura, la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura. A mayor temperatura, menor viscosidad y viceversa. Por otro lado, tenemos la elasticidad, que es una propiedad que tienen los materiales para recuperar su forma al finalizar o disminuir la carga que los modifica, digamos. Ya sea el peso de los autos por una carretera o etcétera. Luego tenemos la resistencia al corte, que es la capacidad de resistencia a altas temperaturas, la cual se mide con un aparato llamado reómetro, que el aparato lo que hace es imprimir una fuerza cortante con la que se miden dichas resistencias. Tenemos la consistencia, que se refiere a la dureza del material, la cual depende de la temperatura. La solubilidad, el asfalto es soluble en una gran cantidad de hidrocarburos. Esto se aprovecha para producir asfaltos líquidos, como nombró el compañero recién. Y por último, tenemos la reactividad, que el asfalto es un material relativamente inerte, o sea que no es reactivo, no reacciona con la mayoría de las sustancias que tiene en su entorno, y por eso se lo utiliza mucho en recubrimientos protectores, como por ejemplo pinturas asfálticas, revestimientos, etc. ¿Está listo? Ahí está listo, profe. Ahí terminamos. Me queda una duda, déjalo ahí, respecto de la viscosidad. Sí, profe. Porque, y su relación con la temperatura, que también lo mencionaron en la primera o segunda lámina. ¿Cómo es ese tema? Porque ustedes mencionan que la viscosidad es inversamente proporcional a la temperatura, me pareció escuchar. Es decir, que a mayor temperatura, ¿más viscoso o menos viscoso? ¿Cómo dijeron? A mayor temperatura, menos viscoso, digamos. Ah, perfecto, no, yo creí entender mal. No, me pareció que cuando hablaron en la segunda lámina, no lo dijeron al revés, o bueno, yo habré entendido. Es decir, esto es
a mayor temperatura el material es más líquido, para decirlo en forma más simple, ¿sí? Claro. Eso están queriendo decir. Claro. Sí. Sí, Y profe. para que todos nos entendamos. Este es el motivo por el cual los pavimentos asfálticos, más de una vez les habrá pasado ver que en pleno verano uno pisa y a veces está hasta hablando un asfalto de un pavimento de una calle nomás, ¿no? Sí. Eso es por ese motivo. Y eso lleva a que muchas veces se produzcan deformaciones que suelen ser importantes, y uno suele ver en algunos lugares hasta las huellas sobre todo de vehículos pesados, porque los vehículos livianos tienen poca incidencia, ya sea de colectivos o camiones, que hacen fluir las mezclas. Aunque esto, a su vez, está relacionado con la dosificación de la mezcla. Es decir, una mezcla correctamente dosificada no debería fluir, no debería producirse ese levantamiento, que supongo que lo habrán visto alguna vez en algunas calles, o los baches que se producen, y eso es porque no tiene la cantidad de agregado suficiente a los efectos de tener la estructura que tiene que tener. Este tema de los asfaltos es amplísimo y de hecho da origen a materias que están relacionadas con vías de comunicación, y ahí se ve en detalle, y lo van a ver ustedes más adelante en la carrera, mucho más en detalle. Incluso en el laboratorio nuestro hay todo un área de asfaltos que están a cargo del ingeniero Adrián Segura, que bueno, seguramente van a tener clases con él y van a poder ahondar en muchas de las cuestiones que han planteado. Por una cuestión de terminología, volvete una o dos láminas atrás, a ver. A esa. No recuerdo quién fue de ustedes que habló de esto, pero hablaba de vialidad primera, vialidad secundaria. ¿Cómo era? No entendí esa parte. Vialidades primarias, secundarias. Claro, no. Vías. Están mal, claro, están usando mal los términos. Son vías de claro, diferentes vías. rutas, carreteras, como quieras llamarle. Claro. Normalmente le llamamos rutas primarias, secundarias o terciarias. Ok. Sí, no vialidades. Y estas rutas, generalmente las pavimentadas, son primarias o secundarias, que, sí, bueno, son, digamos, lo van a ver también esto más adelante cuando vean vías de comunicación, que depende con la importancia de cada una de ellas. Y aclarando algunas cuestiones que por ahí puedan plantearse, la duda puede venir a partir de preguntar, bueno, pero ¿los pavimentos de asfalto o de hormigón? Supongo que habrán visto todos que hay zonas en donde hay pavimentos de asfalto, pavimentos de hormigón. La respuesta a esto es toda una cuestión de costos, y el asfalto, volvete un par de láminas para atrás cuando hablan de la producción, no la fabricación, la producción, en donde está la planta de destilado. Ahí está. Eso que ven ustedes ahí es la planta de destilado, cómo se obtiene el asfalto, y esa obtención del asfalto se hace a partir de la destilación del petróleo, como está perfectamente planteado, en donde según las diferentes temperaturas se va obteniendo de destilación, se va obteniendo diferentes derivados del petróleo, desde los combustibles ligeros, las naftas, pasando por el diésel, los aceites, los querosenes, y quedando en el fondo los asfaltos. Bueno, esto es el destilado del asfalto. Ese producto que queda abajo es el que se aprovecha para hacer ruta. Decía, qué elegir, y muchas veces tiene que ver con cuestiones que no tienen nada que ver con la ingeniería, sino tiene que ver con cuestiones económicas, como el precio internacional del petróleo. Cuando el petróleo está más caro, hacer una ruta de asfalto, un concreto asfáltico, es mucho más caro que hacerlo de hormigón, o puede que sea al revés.
o puede que esté una fábrica de cemento más cerca de la ruta y por eso conviene hacerlo de cemento Portland y no de asfalto. En cuanto a propiedades, eso en cuanto a cuestiones económicas, y en cuanto a propiedades, el asfalto propiamente dicho tiene, si bien a la circulación de los vehículos tiene un andar mucho más suave, tiene un deterioro también mucho más rápido y una vida útil menor. Y soporta menos cargas en general. Entonces, cuando los problemas sean las cargas, le hace rutas de altas cargas o de alto tránsito, muchas veces se opta por los pavimentos de hormigón de cemento Portland. O, en su defecto, muchas veces, cuando a veces hay que hacerla más económica, bueno, pueden ser de asfalto, pero esto depende de los diferentes aspectos económicos. No sé si se aclara con esto y si alguno tiene algo que opinar, sobre todo del grupo que expuso, ¿no? Profe, eso se tiene que mucho que ver por la cuestión que muchas veces se colocan o se forman una fábrica de cemento cerca de una construcción muy grande, por ejemplo, una carretera, A ver, para reducir el de costo. cemento Portland me decís, las fábricas de Claro. cemento Portland en nuestro país son 2 o 3 y están muy quietitas y no se mueven de ahí y no vas a trasladar una fábrica de cemento. Lo que se instala cerca de una obra es una planta productora de hormigón elaborado que utiliza cemento más agregados para hacer hormigón. ¿Se entiende lo que te digo? Ah, sí, ahora ¿Te das comprendo bien. cuenta? Es decir, a esa planta se lleva cemento, se lleva piedra, se lleva arena, que es parte de lo que hemos estado estudiando, y después de la mitad de año vamos a avanzar sobre los cementos y aglomerantes. Bueno, eso es parte del hormigón. Digamos, los asfaltos, digamos, se producen también en las destilerías de petróleo, que no son muchas, y por eso también el transporte influye. Y cerca de las obras donde se hacen concreto asfáltico, hay que instalar una planta para producción de concreto asfáltico, que es parecida al esquema que seguramente pueden mostrarnos nuevamente sus compañeros en cuanto a producción. Fabricación, ahí está. Eso es una planta asfáltica que verán ustedes o habrán visto cerca de cuando hay una obra grande de pavimentación, se instala una planta de esta, que saben ser bastante contaminantes por los humos que producen la combustión producida en el horno, contaminantes, repito, por los humos que emiten. Digamos, generalmente se busca instalarla cerca de las plantas, igual que la productora de hormigón, pero no la fábrica de cemento. Bien, ¿alguna otra consulta? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Por qué te conviene capaz más hacer una de asfalto que una de hormigón, no hablando en el precio, sino en las propiedades? No es que convenga, todo depende de qué la vas a usar. Si es una ruta, si es una calle de barrio, como puede ser en el barrio de mi casa o con el que vive alguno de ustedes, donde lo más pesado que puede pasar es una vez al día o cada 2 o 3 días el camión de la basura y algún camioncito por ahí que es repartidor, el tránsito y las cargas son muy livianas, entonces un pavimento asfáltico resuelve totalmente el problema y con un costo menor. En cambio, si lo que estamos queriendo construir es el acceso a un puerto donde van a ingresar camiones cargados todos los días y cientos de camiones muchas veces cargados al límite, bueno, ahí la solicitación va a ser distinta e indudablemente se va a justificar un pavimento de concreto, cemento Portland. ¿Se entiende la respuesta? Sí, profe, muchas gracias. De todas formas, repito, esto pretende dar un pantallazo de lo que es material. Todo esto lo van a ver cuando vean las materias relacionadas con vías de comunicación en 4º y 5º año, si no me equivoco, y ahí van a ahondar, les puedo asegurar en todo esto, ¿sí? Muchas gracias a los chicos que presentaron.
dejamos de presentar. No sé quién es el que estaba como coanfitrión, acá está. Estamos bien, perfecto. Vamos al grupo, había dicho que pasábamos a vidrios. Ahí va a compartir Toledo Sayavedra. Sí, profe, acá. Ahí está, a ver, te hago como coanfitrión. Y seguramente ya podés empezar a compartir mientras voy tomando asistencia. Vamos a ver. León, Agustín. Presente, profe. Perfecto. León, Santiago. Presente. Miranda. Presente, profe. Perfecto. Olives. Presente, profe. Y bueno, Toledo Sayavedra, que también nos está compartiendo la pantalla. Si estamos todos y no están todos en orden, adelante chicos y bueno, los escuchamos. Bueno, nosotros somos el grupo número 43, nos tocó el tema vidrio. Vamos a desarrollar una descripción del vidrio, su definición, su composición, sus aplicaciones y usos, y demás aspectos importantes para entender y aprender sobre este material comúnmente usado en nuestra vida cotidiana. El vidrio es un material inorgánico, duro, frágil, transparente y amorfo, que se encuentra en la naturaleza, aunque también es producido por el ser humano. Es un material que no es ni sólido ni líquido, existe en estado vítreo. El vidrio es un material que desde hace miles de años ha acompañado a los seres humanos para situar el origen del vidrio fabricado. Para situar el origen del vidrio fabricado, debemos irnos 3000 años antes de Cristo, puesto que es uno de los materiales más antiguos, junto con la cerámica, que utilizaban nuestros antepasados para la conservación y almacenamiento de los productos. El vidrio se ha convertido en un elemento vital en la arquitectura de nuestros días, donde la búsqueda de máximas superficies vidriadas para obtener las mejores visuales y la mayor iluminación natural se contrapone con la necesidad de lograr la mayor eficiencia energética y los más elevados estándares de seguridad. Los cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido, con cierta dureza y rigidez, y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. Por lo tanto, el vidrio es una solución a problemas de aislamiento térmico y acústico, ahorro energético, resistencia estructural, seguridad física, protección de personas y bienes, como vidrios antirrobo, vidrios antibala, y también como decoración. Las materias primas empleadas para la fabricación de los vidrios convencionales pueden clasificarse siguiendo un criterio basado en el papel que desempeñan durante el proceso de fusión en 4 grupos principales. Primero el vitrificante, que son sustancias típicamente formadoras de vidrio como la sílice, que constituye un 71%, las fundentes, que favorece la formación del vidrio rebajando su temperatura de fusión y facilitando su elaboración. En se tiene en cuenta al potasio o sosa, ocupando un 14% aproximadamente. Los estabilizantes, se considera el que más frecuentemente interviene en la composición de los vidrios industriales, que es el aluminio, ocupando un 11% aproximadamente. También puede ser agregado en un 1 o 3% al magnesio o la cal para mayor resistencia a altas temperaturas. Y los componentes secundarios, que son sustancias que dan al vidrio el aspecto y textura de una variada gama de manufactura, en la que cumplen las funciones de colorante, decolorantes, opacificantes, clarificantes, fluidificantes, entre otras, ocupando en este caso un 4%.
En el proceso de elaboración del vidrio se realiza básicamente mediante una mezcla de los compuestos explicados anteriormente, como los vitrificantes como el silicio, el carbonato de sodio y los fundentes como la caliza. Y podemos observar en la imagen, en primer lugar, el proceso consta de cargar los materiales por medio de una tolva en un horno de cubeta que es calentado con quemadores de gas o petróleo. Esto después se funde a una temperatura de 1500 grados y posteriormente el vidrio fundido cae a una pileta de estaño. A medida que el estaño y el vidrio dentro de una cámara, a medida que fluye, disculpe, el estaño y el vidrio dentro de una cámara, este le proporciona al vidrio una superficie plana y un grosor uniforme, de unos rodillos que hay arriba, superiores, que van regulando su espesor, y quedan ya las superficies pulidas y brillantes. En el final del proceso, y para garantizar la solidez, se introduce el vidrio en un arca de recocido donde se enfriará de manera lenta y controlada. Y este proceso es necesario, ya que sirve para bajar lentamente la temperatura, viniendo las tensiones internas que se producirán rápidamente en el enfriamiento. Y la temperatura se reduce hasta una temperatura de 80 grados, donde finalmente se corta y se almacena el vidrio. Bueno, después vamos a tener en cuenta los distintos tipos en esta parte vamos a hacer referencia a los distintos tipos de vidrio, como el flotado monolítico, el flotado con color, el laminado, el multilaminado, el doble vidrio hermético, los vidrios templados, los espejos y el perfil U de vidrio. En el vidrio flotado monolítico es un vidrio transparente de caras planas y paralelas, lo que asegura una visión nítida y exacta, que está libre de distorsiones y motivo por el cual usualmente se llama cristal. También se lo puede denominar como vidrio crudo para poder diferenciarlo del vidrio templado. Cuando este vidrio se rompe, lo hace en pedazos grandes, en forma de cuña filosa y cortante. Por este motivo debe tenerse especial atención en la sección del espesor adecuado que garantice que no se rompa frente a la presión del viento, y así como no utilizarlo en zonas de riesgo para las personas. El vidrio flotado es, gracias a sus ventajas, totalmente todo para cualquier tipo de aplicación como vidrio plano, y es el tipo de vidrio más utilizado por los productos de consumo. Entre sus usos podemos destacar los siguientes: los vidrios para vehículos, como parabrisas o ventanas, los espejos decorativos, las ventanas y puertas de todo tipo de vivienda y negocios, en los muebles, puertas de los armarios o como recubrimiento en las mesas, y en vidrios aislantes. Otro tipo de vidrio es el flotado con color. Este tipo de vidrio es el que tiene la característica de que durante su proceso de producción se le agregan algunos óxidos metálicos, los cuales producen un coloreado determinado en la masa de dicho vidrio y además sin afectar las cualidades de ausencia de distorsión del vidrio flotado. Los óxidos metálicos que se encuentran en el interior de su masa son los que absorben cierta parte de la radiación solar que ingresa desde el exterior. Es por esto que disminuye el ingreso de calor radiante al interior de las viviendas. Es por esto también que este vidrio se lo suele llamar vidrio de control solar. Después tenemos el vidrio laminado, el cual está compuesto por dos hojas de vidrio float, que pueden ser incoloro o color, el templado o crudo, las cuales están unidas entre sí mediante una interlámina de butirel de polivinilo, mediante un proceso de calor y de presión. Es un vidrio considerado de seguridad, ya que en caso de rotura no causa daño o heridas a las personas que se encuentren alrededor. Las principales características y ventajas de este tipo de vidrio son la seguridad total, la protección, aislación térmica y acústica y control de la radiación ultravioleta. Se lo utiliza para obras domésticas y para obras grandes. Se lo utiliza también para frente, pisos, techos, barandas, escaleras, entre otros usos. Siguiente. Después también tenemos el vidrio multilaminado. Este tipo de vidrios son excelentes para superficies vidriadas exteriores, en donde se requiere un vidrio de seguridad que no genere desprendimiento alguno. Se lo suele utilizar también en fachadas, marquesinas y superficies vidriadas no estructurales. Las principales ventajas de este vidrio son la máxima seguridad antirrobo, alta resistencia a la penetración, la protección antibala y además la estética, la seguridad y la resistencia de cargas.
Otro tipo de vidrio se obtiene calentando, es el vidrio templado, que se obtiene calentando el vidrio hasta un punto cercano a su temperatura de ablandamiento a 650 grados, para ser bruscamente enfriado mediante el soplado de aire. De esta manera se consigue que el vidrio quede expuesto a su superficie a tensiones de compresión y en el interior tensiones de tracción, confiriéndole mayor resistencia estructural y al impacto que el vidrio sin tratar. Tiene la ventaja adicional de que en caso de ruptura se fragmenta en pequeños trozos de menos lesivos, por lo cual se considera uno de los tipos de vidrio de seguridad. Dentro de sus principales características se encuentra a la resistencia del impacto, de la compresión, la torsión, la flexión y la temperatura. Y dentro de sus usos sería la fachada de locales comerciales, mamparas de baño y divisiones de ambiente, visorios y tapas de hornos y lámparas, puentes, puertas, estanterías y mesas. Vitrinas y expositores que tengan que soportar altas temperaturas, como por ejemplo las panaderías, y entornos de chimenea y cocina u otras formas de calor. Otro tipo de vidrio es el doble vidriado hermético, que es la solución más apropiada para resolver los problemas ocasionados en grandes superficies vidriadas por sus propiedades tales como el aislamiento térmico. Los vidrios reducen la transmisión por radiación, evita condensaciones y el exceso de ruido. Es utilizado en puertas y ventanas con el objeto de optimizar la capacidad de aislación térmica y acústica. Está conformado por dos vidrios que se encuentran separados por una cámara de aire. La separación entre los vidrios está lograda por medio de un cordón órgano que contiene butilo, que son las sales secantes que absorben la humedad que queda en el aire, y por una placa de aluminio que sirve para separar la distancia entre ambos vidrios. También está el caso de los espejos, que se fabrican mediante el recubrimiento de plata en una de sus caras y con doble pintado para aumentar la durabilidad, especialmente contra el rayo. Se producen en tonos estándares de vidrio incoloro, gris o bronce. Además, también tenemos los vidrios perfil U, que serían los vidrios autoportantes, que se trata de un perfil de vidrio impreso, armado o sin armar, con una sección en forma de U de gran rigidez, lo que permite la construcción de grandes herramientas translúcidos sin necesidad de interponer perfiles metálicos. Presenta en una de sus capas una textura igual a la de un vidrio impreso, y su resistencia estructural permite que sea instalado en vanos con una gran luz vertical y solo soportado en sus extremos. Además de estos tipos de vidrios que mencionamos, obviamente no son los únicos, sino que también están los vidrios fantasía o vidrios catedral, el vidrio armado, el vidrio termoendurecido, el doble vidriado hermético con micropersiana y los vidrios impresos por serigrafía. Las propiedades de los vidrios, a grosso modo, las podemos caracterizar en sus propiedades físicas, como que poseen una alta densidad, entre 2 y 4 gramos cada centímetro cúbico, son impermeables, transparentes, tienen una baja reacción al fuego y resistencia al choque térmico. En sus propiedades mecánicas son duros y resistentes a la compresión y a la abrasión, es decir, que no son fácilmente rayados por una punta de acero, pero no resisten al golpe. La viscosidad en un vidrio, como ya había mencionado el grupo anterior, en este caso es también una propiedad importante, más que nada en la práctica, ya que se toma mucho en cuenta en las etapas de preparación, porque de esta depende la velocidad de fusión. Como habían dicho, la viscosidad es la resistencia que presenta un líquido a fluir, y los vidrios en realidad son líquidos sobreenfinados. Esto quiere decir, un líquido sobreenfinado es aquel que permanece como líquido a temperaturas más bajas que la de solidificación. Dentro de esta propiedad térmica podemos definir 4 temperaturas de referencia en función de la viscosidad del vidrio,
y tenemos el punto de trabajo, el punto de reblandecimiento, el punto de recocido y el punto de deformación. Cada uno de estos utilizados para algún tipo de determinación distinta del material dependiendo de lo que se vaya a utilizar. Además también como otra propiedad tenemos la fuerza elástica en un vidrio que se debe a las atracciones moleculares dentro del material cuando una vez que este está solidificado. Y dentro del punto de vista práctico, la composición ideal para que un vidrio tenga mayor elasticidad es con silicio, sodio, calcio y boro. Cuando hablamos de alta resistencia a reactivos químicos, se quiere decir que para que las reacciones ocurran, tienen que pasar un tiempo muy largo, porque prácticamente no reaccionan. Por eso el vidrio tiene una resistencia excelente a los ácidos, excepto el fluorhídrico y a las soluciones alcalinas frías. Por eso es muy útil como envase de reactivos químicos. También es particularmente adecuado para tuberías transparentes. Obviamente tiene como gran inconveniente la fragilidad y la poca resistencia a los cambios bruscos de temperatura, pero en ese caso se puede usar un vidrio blindado con fibra de vidrio de poliéster que evita roturas, teniendo así como la ventaja de la resistencia a la corrosión del vidrio y la fuerza estructural del acero. También con respecto a las propiedades eléctricas, a bajas temperaturas los vidrios multicomponentes son aislantes, a todas las temperaturas son conductores electrolíticos y de 25 a 1200 grados centígrados la resistencia a conducir la electricidad del vidrio es variable. Esta resistividad del vidrio disminuye rápidamente a medida que aumenta la temperatura y por consiguiente se dice que es un semiconductor. Si nos referimos a la capacidad calorífica que tiene el vidrio, sabemos que es mucho más pequeña que lo de los metales, pero que puede usarse con éxito en ciertas aplicaciones de transmisión de calor, como por ejemplo, muy utilizado en los moldes para cocinar en hornos caseros. La conductividad de diversos vidrios a temperatura ambiente varía mucho y los valores más altos se encuentran en aquellos que tienen un mayor contenido de sílice. El impacto ambiental que tiene el vidrio, según más o menos lo que estuvimos Discúlpame, buscando. Sí, discúlpame, vayan terminando, por sí, favor. sí. El impacto más importante que tiene el vidrio con el medio ambiente, si bien no es su uso, es su producción, ya que al calentarse, como dijo mi compañero, al calentarse en un horno a 1500 grados centígrados, se emiten cada una tonelada de vidrio 2 toneladas de dióxido de carbono, que es un gas de efecto invernadero, por lo que al reciclarlo se pueden disminuir un 50% sus emisiones y un 80% su costo. Lo único que se necesita es conciencia social. Bueno, y por último, el reciclado, que cada kilogramo de material reciclado puede ser nuevamente reutilizado y reutilizado. El vidrio es un material ideal para ser reciclado, ya que puede reutilizarse infinidad de veces sin perder sus propiedades. Para su adecuado reciclaje, el vidrio es separado y clasificado según su tipo. El proceso de gestión sigue con una separación de todo material impropias del vidrio. Seguidamente, el vidrio ya limpio se tritura formando un polvo grueso denominado calcín, que es sometido a altas temperaturas en un horno. Se funde junto con arena de cuarzo, hidróxido de sodio y caliza para fabricar nuevos productos que tendrán idénticas propiedades con respecto al vidrio fabricado directamente de los recursos naturales. Para dar un ejemplo de su resistencia, una botella de vidrio tarda 4000 años en degradarse. Por eso es muy importante la concientización sobre su reciclaje para poder separarlo y poder entregarlo en los distintos puntos de recolección que ofrece la municipalidad en la ciudad de Córdoba. Listo, profe. Muchas gracias por la atención. Por favor, gracias a ustedes. Seguid compartiendo, por favor. Déjalo un momento. Sí.
Vamos al principio y a un par de comentarios. Espera, volvete. A ver, anda avanzando y te digo. Dale. Ahí me quedo. Ahí, volvete ante uno ahí. Me hace un poco de ruido esto para el vidrio flotado monolítico, que es el vidrio común que se usa en una ventana. ¿A eso se refieren? Sí, el vidrio común. Sí, bueno, sí. Ese vidrio no se utiliza en vehículos, menos en parabrisas, porque son muy peligrosos. Está bien. ¿Se entiende? Es decir, en vehículos Sí. el vidrio laminado o Tiene que ser de seguridad, laminado. Claro. Y cuando mencionan ellos, el tipo dice ahí, por ese motivo debe tenerse especial atención a la selección del espesor adecuado, porque antes decía, se rompe en forma de cuña filosa y cortante. Esto tiene que ver que un vidrio común, el vidrio de la mayoría de las ventanas en nuestras casas, si se rompe, queda así en pedazos grandes, muy peligrosos. Que son peligrosos, pero cuando esto forma parte de unas ventanas o puertas-ventanas, se transforma en altamente peligroso. Esto lo digo para llamar la atención y que tengan la suficiente precaución el día que les toque proyectar una vivienda, por ejemplo, una puerta-ventana, nunca puede tener un vidrio flotado, monolítico, un vidrio común, porque si alguien lo golpea, no lo ve y no quiere atravesarlo, quiere pasar y no ha visto el vidrio, se le va a romper, aparte del golpe que se va a llevar, pero pueden caer sobre esa persona trozos de vidrio muy grandes que le pueden producir lesiones graves, muy graves o gravísimas. ¿Sí? Ha habido muchos accidentes, hay muchos ejemplos de esto, de gente que ha terminado hasta falleciendo desangrado por este tipo de accidentes. Es muy fuerte decirlo así, pero es muy importante que nunca en una puerta-ventana que pueda ser accesible o que alguien pueda atravesar o cosas por el estilo, por supuesto sin querer, pueda haber este tipo de vidrio. Para eso se utilizan vidrios, díganme ustedes, adelanta, que son los vidrios o laminado o el que sigue, que es el vidrio templado. Bueno, multilaminados son similares, o el vidrio templado. Esos vidrios templados que son los que normalmente podemos ver en la puerta de los bancos, que son vidrios espesos que de repente por ahí hemos visto que se rompen y se hacen, así como se ve en la fotografía, pedazos muy chiquitos que también pueden lastimar, pero pedazos que son de 1 centímetro, a lo sumo 2 o 1,5 centímetros, te van a raspar, pero no te van a cortar, que es el peligro de los otros. No sé si tienen algo que agregar a esto, o están de acuerdo o no. Sí, profe, estamos de acuerdo. Es bastante lógico el hecho de no utilizar esos vidrios que no tienen la suficiente protección para, obviamente, lugares así de acceso y, bueno, un vehículo. Vehículos, por supuesto, eso habría que revisarlo ahí. Y por otro lado, adelanta un poco más, yo te voy a detener ahí, a ver, no, antes, ahí, a ver, no es el vidrio, más adelante, por favor, donde hablabas de el rayado. Acá está, ahí estaba. En el segundo asterisco o llamada ahí dice, no son fácilmente rayados por la punta de acero. Depende, es decir, depende del tipo de vidrio, pero en general. Sí, esas propiedades, por eso aclaré como muy a grosso modo, porque no aplica para cada tipo de vidrio. Si uno con un destornillador, si lo pasa un vidrio, le vas a hacer un rayón que, es decir, o al
Digamos, yo no creo que ninguno de nosotros al auto nuestro le vamos a pasar con un destornillador al vidrio porque, bueno, va a quedar marcado, ¿no? Para decir un ejemplo sonso. Eso también hay que revisarlo un poco porque, obviamente, digamos, a ver, por ahí, esto lo que quiero decir es que cuando obtienen información, muchas veces hay que filtrarlo un poquito y analizarlo también, ¿sí? Y eventualmente consultar porque hay cuestiones que están ahí medidas. Bueno, ¿estamos? Bien lo de impacto ambiental y bien lo del reciclado, que es un tema muy importante. Desde ya, muchísimas gracias. Déjate de compartir, por favor. Yo tenía una consulta con los vidrios. Sí, Con el tema de reciclado. sí, sí. Sí. Escucho. Porque, o sea, dicen que no se pierde ninguna característica, pero entonces yo no entiendo por qué no es el uso que se le da al reciclado. ¿Es más costoso reciclar? A ver, bueno, no sé si el grupo quiere contestar. ¿Alguien del grupo? O, bueno, Sí, si no. No entendí muy bien cuál sería la duda, ¿por qué no, Si por es qué no se más hace? caro, si es más caro reciclar que vidrio original, digamos. Y Claro, yo, mm, por deducción, calculo que la verdad que no lo busqué, te soy sincero, pero creo que la recolección del vidrio sería más costosa, porque ahí se apela como a la buena actitud de la gente de que entregue los vidrios para reciclaje, lo cual no se hace. Por ejemplo, hay dos tachos de recolección de vidrios en Parque Las Tejas que están siempre llenos y nunca se buscan, por ejemplo. Entonces, si fuera, creo que para la empresa, si fuera viable la opción, ese tacho se buscaría todo, como que se recolectaría más seguido, creo yo, pero no sabría decirte con exactitud si... Está, a ver, es viable y seguramente que económicamente, si bien tiene un costo, no sé cuánto costos exactamente, pero sí, en cuanto ponemos la parte medioambiental, la balanza se inclina lejos por el vidrio reciclado, porque en lugar de consumir nuevas materias primas que les traemos de la naturaleza, usamos las que ya han sido retiradas de la naturaleza. No sé si alcanzo a explicarme con esto. sí, en términos de impacto ambiental me quedó clarísimo. El tema era de que si era más barato el reciclado, ¿por qué no se implementaba el reciclado? Me pareció una pérdida. Digamos, entiendo que debería ser más barato, porque parte del proceso ya está hecho, pero tampoco puedo darte el detalle exacto porque no conozco y muchas veces depende de el costo que pueda tener o no la recolección de esos residuos y la logística alrededor de eso, que en países como el nuestro, en donde eso no está premiado o no está incentivado fuertemente, bueno, no es lo mismo. A ver, en muchos países del mundo, cuando alguien produce algo con un reciclado, tiene hasta beneficios impositivos en lo que esté produciendo, a los efectos de que sea, si bien el costo el costo directo puede ser un poco mayor, pero al reducir algunos aspectos, por ejemplo impositivo, lo torna competitivo y hasta provechoso muchas veces. Pero eso depende de las políticas públicas que pueda existir en los diferentes países. Bueno, ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. Muchas gracias, profesor. No, por favor. Bien, listo. Estamos con ese tema. Habíamos dicho el tema de plásticos, que Nicolás Primo iba a compartir la pantalla. A ver si te veo, Nicolás. ¿Dónde estás? Sí, acá estoy. Ahí te veo. Te hago como anfitrión y ya podés compartir, creo. Fíjate. Perfecto. Bustos Peña. Presente.
Perfecto. Muñoz Gabriel. Presente. Muñoz Gabriel. Ahí está. Ortega López Andrés. Presente, profe. Peralta Benjamín. Presente, profe. Primo está. Y Torno Lucas. Presente. Perfecto. Chicos, todo de ustedes. Comiencen cuando quieran. Bueno, nosotros somos del grupo 42 y nos tocó hablar de los plásticos. Yo soy Lucas Torno y mis compañeros Primo Nicolás, Muñoz Gabriel, Bustos Mateo, Ortega López Andrés y Peralta Benjamín. Voy a empezar comentando un poco lo que es el plástico. El plástico es un material que está constituido por compuestos orgánicos, sintéticos o semisintéticos. Los mismos tienen la propiedad de ser maleables y por ende pueden ser moldeados en objetos sólidos de variadas formas. De ahí la propia definición de plástico que dice que se puede moldear fácilmente. Las características del plástico son que son fáciles de trabajar y moldear, tienen un bajo costo de producción, poseen baja densidad, suelen ser impermeables, son buenos aislantes eléctricos, acústicos y térmicos, aunque la mayoría no resisten temperaturas muy elevadas. Son resistentes a la corrosión y a muchos factores químicos, y algunos no son biodegradables ni fáciles de reciclar, y si se queman son muy contaminantes. Ahora que ya comenté qué es el plástico y cuáles son sus características, les voy a contar su origen y posteriormente su fabricación. El plástico tuvo sus comienzos en el año 1860 en los Estados Unidos, cuando se ofreció un gran premio para quien pudiera sustituir el marfil para fabricar las bolas de billar. El competidor que resultó victorioso fue una persona llamada John Hyatt, quien inventó el celuloide, que también dio origen a la industria cinematográfica. Y ahora, siguiendo con la fabricación, el plástico es fabricado a partir de los materiales naturales, tales como la celulosa, o policondensación. Ambos requieren unos catalizadores específicos para cada caso. En un reactor de polimerización, monómeros tales como el etileno y el propileno se unen con el propósito de formar largas cadenas de polímeros. La polimerización consta de un proceso químico en el que los reactivos monómeros se agrupan químicamente entre sí, dando lugar a una molécula de gran peso, denominada polímero, o bien una cadena lineal o una macromolécula tridimensional. La polimerización puede ser por adición o condensación. En el caso de la condensación, recibe el nombre de policondensación. La polimerización por adición se produce cuando la molécula de monómero pasa a formar parte del polímero sin pérdida de átomos. Y la policondensación se produce si la molécula de monómero pierde átomos cuando pasa a formar parte del polímero. Generalmente se pierde una molécula pequeña como el agua. La polimerización por condensación genera subproductos, mientras que la polimerización por adición no genera subproductos. Ahora continúa mi compañero Nicolás. Bueno, mi nombre es Nicolás Primos. Yo los voy a introducir sobre el tema de la clasificación de los plásticos. Después, bueno, en mi caso voy a hablar según el monómero base. Después Gaby le va a estar hablando según la clasificación frente al calor. Después Mateo le va a estar hablando según su estructura molecular. Bueno, según el monómero base podemos diferenciar tres tipos: naturales, sintéticos y semisintéticos. Como bien dice su nombre, su materia prima proviene de los vegetales y de los animales, por ejemplo, la caseína, el látex y la celulosa. No necesitan ninguna elaboración, como lo que son los sintéticos, que son hechos, son polímeros artificiales, que son hechos a través de un proceso industrial donde se manipulan lo que son los monómeros orgánicos y, como bien vemos ahí, son creados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Por ejemplo, el teflón, el vinilo. Los semisintéticos son polímeros